El SENA Emprende Rural se complace en presentar su programa institucional Por los saberes del campo al aire. En el SENA Emprende Rural del CTA de Cartago nos sentimos orgullosos de nuestro programa. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos los radioyentes, aprendices y emprendedores por el programa Por los saberes del campo al aire del Centro de Tecnologías Agroindustriales SENA Cartago Valle. Hoy iniciamos el programa con una demostración ecoturística por parte de los emprendedores Catarina Ramírez y Carlos Marín, que hacen parte del programa de formación Emprendedor en Recorridos de Agroecoturismo, guiados por la instructora Angie Lorena García. Bienvenidos, aprendices. Hola, mi nombre es Caterine Ramírez Brand y pertenezco a la unidad productiva Tatayamba Travel del SENA. Cartago es un municipio rico arquitectónica y culturalmente. Las personas lo conocen como la capital del bordado o como el sol más alegre de Colombia, pero muchos van más allá en cuanto a la historia. Por ejemplo, es uno de los pueblos más antiguos en América Latina, con casi 500 años de ocupación por los españoles. Las personas que vienen a Cartago y consumen productos y servicios locales se llevan una muy buena experiencia. Asimismo, nos dejan la posibilidad de seguir creciendo, no solo económicamente, procurando un territorio socialmente más justo. A nivel profesional, el turismo me ha enriquecido significativamente, afianzando mis conocimientos en cuanto a conservación y medio ambiente. Mi contacto directo con el turismo empieza hace un año cuando inicié la tecnología en guianza turística con el SENA. Después se me presenta la oportunidad de pertenecer a la empresa de turismo que más trabaja en pro de la conservación de la fauna en el municipio, Kinji, Turismo con Propósito. Más que una empresa, es un equipo en el que el aprendizaje es continuo y práctico. Simultáneamente aprendo junto a otros apasionados en la unidad productiva Tatayamba Travel del SENA Emprende Rural. El conjunto de todas estas experiencias me ha permitido ver más posibilidades de trabajar en el territorio y desarrollarme aquí como profesional, para en un futuro mostrarle a otras personas lo bella y diversa que es mi región. A nivel personal, me ha contribuido gracias a diferentes proyectos que resaltan la riqueza cultural y natural, provocando en mí conciencia y amor por mi territorio. Cartago, un tesoro custodiado por el río de la Vieja y el río Cauca, guardianes hídricos que lo han bañado por miles de años, bendiciéndolo con cientos de espíritus que toman diferentes formas y colores al vestirse con plumas. Un lugar que alberga miles de historias entre sus calles, parques y habitantes. Espíritus e historias que son conservadas y transmitidas en el tiempo y rompen las fronteras con cada turista que llega a este mágico territorio. El turismo nos ha ayudado a conocer, reconocer y cuidar nuestra biodiversidad. Ha visibilizado el potencial de la cultura e historia que albergan nuestras calles, propiciando una sensibilidad en nuestros habitantes que poco a poco son más conscientes de lo afortunado que somos. Cartago, el sol más alegre de Colombia, espera por ti. Excelente demostración, queridos aprendices. Ahora con el programa Fortalecimiento para la implementación de buenas prácticas porcinas de Toro Valle, les hablaré sobre los protocolos de lavado y desinfección en granjas porcinas. Las doy. La vez pasada estuvimos viendo todo el tema de procesos de bioseguridad en granjas, ¿cierto? Hoy vamos a ver algo muy importante para el tema de
del control de bioseguridad de una granja. El protocolo de lavado y desinfección, ¿cierto? Eso es un tema muy importante que lo tenemos que tener en cuenta en las granjas. La desinfección es lo máximo. Recuerden, y volvemos a recordar, que el tema de bioseguridad lo que busca es evitar que ingresen a las granjas patógenos contaminantes como virus, bacterias, hongos, protozoarios, ¿cierto? Que puedan atacar nuestra granja, puedan enfermar nuestros animales y por ende también nos podamos enfermar nosotros. Entonces por eso es indispensable dentro de un protocolo de bioseguridad el protocolo de lavado y desinfección. ¿Qué es la palabra protocolo? Son pasos a seguir, es un paso a paso escrito, documentado, que esté visible y que siempre el operario, la persona que va a realizar el procedimiento, haga siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque ese documento está estructurado bajo unos conocimientos y bajo unas estructuras científicas que ya están comprobadas, ¿cierto? Hablando pues a la parte técnica. Entonces cuando hablamos de protocolo de lavado de desinfección es ese documento que debe existir visible, formado por algún plástico protegido que no deteriore el agua o el aire, y que siempre que vayan a lavar un galpón, siempre que vayan a desinfectar una sala de maternidad, siempre que vayan a desinfectar una zona de precebo, siempre tengan presente ese protocolo de lavado y desinfección. Ahora hablando un paréntesis al tema protocolo, recuerden que las granjas están divididas en unos sectores, ¿cierto? ¿Cuáles son? Está el sector del área de maternidad, que para mí es la parte más delicada, ¿cierto? Es una de las partes que más debemos de cuidar en una granja. Recuerden que una sala de maternidad es como una sala de maternidad de un ser humano, ¿cierto? Debe ser aséptica, limpia, libre de patógenos. ¿Por qué? Porque es donde nacen esos bebés y los bebés nacen con pocas defensas. Entonces por eso en las salas de maternidad de los cerdos deben de ser zonas limpias y desinfectadas, porque esos lechones que van a nacer nacen indefensos, ellos apenas están adquiriendo sus defensas con la leche, con la calostra que les está suministrando su madre, ¿cierto? Entonces, indispensable eso, tener en cuenta que la sala de maternidad es la parte más sensible y es la parte que debe mantener más limpia. Y ahí es donde, o sea, en general la granja debemos de respetar el protocolo de lavado y desinfección, pero es indispensable que se haga un buen protocolo de lavado y desinfección en una sala de maternidad para evitar problemas futuros, ¿cierto? Recuerden que si yo mi lechón, si él nace y ese lechón le evito diarreas, le evito que se enferme, lo alimento bien, le suministro una buena leche calostro, le suministro todos sus medicamentos y todas sus vacunas y está en un lugar limpio, desinfectado, ese animal me va a nacer sano y fuerte. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un animal productivo, va a ser un animal que me va a llegar a los 110, 120 o 130 kilos de acuerdo al objetivo que tenga la granja, ¿cierto? Entonces yo hago un paréntesis. Tengo una granja de maternidad, una sala de maternidad, donde la desinfección la hago así como por hacerla, como por limpiar, como por evitar el mugre, como para evitar la mosca, ¿cierto? Y tengo otra sala de maternidad donde somos estrictos con el tema del protocolo y lavado de desinfección. Se hace todo el protocolo y se hace constantemente. Resulta que los lechones de la sala de maternidad donde usted hace el lavado por hacerlo, mantienen con diarreas, mantienen flojos, mantienen bajos de peso, no llegan a su peso ideal al momento de destetarlos, mientras que en la sala de maternidad donde yo siempre hago el protocolo de lavado y desinfección constante, esos lechones están sanos, esos lechones me llegan al peso ideal, esos lechones me crecen y se me van para precebo en el tiempo y en la edad que yo necesito. Es decir, que esos lechones me van a llegar a 120 kilos con el mismo tiempo, versus con el otro que hice el lavado por hacerlo, me llegan a 80 kilos, 90 kilos con el mismo tiempo. Entonces, esos factores son los que influyen en la productividad de una granja para que el cerdo
llegue a su peso ideal, para que no perdamos dinero, porque recuerden que por cualquier mínimo detalle podemos perder dinero. Entonces tengamos muy en cuenta ese tema de protocolo y lavado de desinfección. Entonces tenemos la sala de maternidad, sigue la sala de preseo, de la sala de preseo sigue el área de ceba y está el área de reproducción. Entonces esas áreas son independientes, son áreas que cada área debe tener su respectivo protocolo de lavado, desinfección y cuidado. Entonces un tip ahí antes de que sigamos con el protocolo, recuerden, y yo creo que muchos lo saben y los que no saben, cuando yo estoy en mi granja, hablemos desde una unidad productiva pequeña. Yo tengo mi corral de lechones que me están engordando, pero aparte tengo otro corral donde tengo mis cerdas que me están lactando o me están gestando. Recuerden que ese cruce no se debe hacer constantemente, o sea, yo pasar de la sala de ceba o preceba para la maternidad constantemente, no. Hágalo en el día. Si usted va a hacer el tema de limpieza, va a alimentar, entre primero a la sala de maternidad y adelante todo lo que tenga que adelantar en la sala de maternidad para que no tenga que estar cruzándose, porque recuerden que si cruzamos de ceba a maternidad estamos llevando también unos microorganismos, estamos haciendo un cruce de contaminación, porque la sala de ceba es más contaminada, los cerdos son grandes, los cerdos son resistentes, hay más presencia de olor a cerdo, hay más presencia de orina, hay más presencia de materia fecal, mientras que en la sala de maternidad solamente están las cerdas con sus respectivos lechones pequeños. Entonces evitemos ese cruce de intercambio de enfermedades, pasando de un área sucia a un área limpia. Recuerden que un área sucia es el área de ceba y un área limpia es la sala de maternidad. Sigamos con el tema del protocolo de lavado. Entonces aquí es importante que ustedes se den cuenta cuáles son esos patógenos que atacan una granja, ¿cierto? ¿Qué es lo que constantemente nos está afectando cuando yo no hago bien el protocolo de lavado y desinfección? Entonces, ¿cuáles son esos patógenos? Recuerden lo que yo les dije: hongos, virus, bacterias, protozoarios. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus es un microorganismo vivo que tiene su propia cadena de ADN, ¿cierto? Esto para ustedes va a sonar muy técnico, pero recuerden que todos los seres humanos estamos formados de cadenas de ADN, tenemos células, tenemos tejidos, ¿cierto? Pero el virus tiene su propia cadena de ADN y el virus tiene la capacidad de mutarse. Entonces, constantemente un virus, cuando entra a un organismo, es difícil de eliminarlo. Uno, que lo que hace con los virus, los controla o los previene. ¿Y los virus se previenen a través de qué? De algo que se llama vacunas, ¿cierto? ¿Y qué es una vacuna? Es el mismo virus atenuado, se dice atenuado, o sea, que es un virus que se le modifica la cadena para que no ataque, y usted coge esa vacuna, se la aplica al ser vivo y el sistema inmunológico del cuerpo identifica ese virus, pero no está atacando porque es un virus atenuado. Entonces el sistema inmunológico se prepara como un ejército para cuando realmente llegue la enfermedad, ya el cuerpo está preparado para prevenir que lo ataque ese virus. Entonces recuerde que el virus se previene con vacunas y el virus solamente lo podemos controlar cuando está dentro de los cuerpos a través de sintomatologías con medicamentos para evitar sintomatologías, pero el virus siempre va a estar presente en el cuerpo y es difícil eliminarlo. Entonces por eso el protocolo de lavado y desinfección es importante para evitar que esos virus ingresen a nuestra granja, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso ustedes ven ahí en la diapositiva algo que se llama influenza. La influenza es el virus que más nos llega a la porcicultura, o digamos el de la peste porcina clásica. Afortunadamente en Colombia estamos casi que ya erradicados con el tema de la peste porcina clásica, pero tuvimos épocas
donde tocó realizar fusiles sanitarios. ¿Qué es fusil sanitario? Que con solo 10 cerdos, 2, 4 cerdos de una granja que tuvieran peste porcina clásica, tocaba eliminar todos los cerdos de la granja, enterrarlos y quemarlos, ¿cierto? Cuando nos atacó esa enfermedad aquí a Colombia. Pero ya existe un instituto que se llama el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, ¿cierto? Que es el que está controlando y erradica toda esa enfermedad. Pero ¿cómo la erradicamos? A través de todas esas capacitaciones, a través de todos esos conocimientos de protocolos de lavado y desinfección y a través de las vacunas que utilizamos en nuestras granjas. Entonces, eso es un virus. Ahora vamos a hablar de la bacteria. La bacteria también es un microorganismo vivo, pero a comparación del virus, la bacteria es una sola célula. Es una célula que no tiene núcleo definido. ¿Qué quiere decir? Que no tiene cadena de ADN. Entonces esta no se muta, lo único que hace es que se divide, porque la bacteria se multiplica muy rápidamente, ¿cierto? Entonces ahí vemos ya la diferencia entre la bacteria y el virus. Entonces la bacteria también es un microorganismo vivo y también tiene célula propia, ¿cierto? Pero no tiene núcleo, o sea, no tiene código genético, no tiene ADN, no tiene cadena estructural. Entonces esa bacteria lo que hace es que se multiplica muy fácil. Eso sí es, y lo digo con este ejemplo. Ahí en la pantalla ustedes ven algo que se llama la E. coli o la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que está presente, o los coliformes que están presentes en las materias fecales. Entonces yo llego a un corral de cerdos y resulta que ese corral un cerdo se me empezó a enfermar por E. coli. Entonces él empezó a tener unas diarreas. Claro, esa diarrea cae al piso y en par de segundos se comienza a reproducir esa bacteria y comienza a atacar a los demás cerdos. Y de un momento a otro, llega a las horas en la mañana, encontré el cerdo con diarrea. Voy y reviso otra vez en la tarde y ya no es un cerdo, sino que ya son 5 cerdos que tienen diarrea. Y al otro día voy en la mañana y ya son todos los cerdos que tienen diarrea. Entonces, porque esa bacteria se multiplicó fácilmente y atacó mis animales. Entonces ahí es donde vemos el tema de las bacterias. Ahora seguimos con el tema de los hongos. Los hongos, o como los llamamos en el reino animal, como se identifican los reinos de la naturaleza, ¿cierto? Está el reino animal, el reino vegetal, el reino monera. Hay un reino independiente que se llama el reino fungi, ¿cierto? Que es el reino de los hongos. Entonces, ese reino es una especie independiente. No es ni una planta, no es ni un virus, no es ni una bacteria, no. El hongo es independiente, por eso es un reino aparte. Porque el hongo se clasifica de muchas maneras. Y cuando hablamos de hongos en una granja, hablamos es cuando se nos descompone el alimento, cuando hay mucho exceso de humedad en los animales, en sus cascos, comienzan a haber presencias de hongos. ¿Y qué es lo que hace el hongo? El hongo, como es un animal autótrofo, ¿cierto? Es una especie autótrofa que ellos mismos crean su alimento y ellos mismos producen sus heces y esas heces son tóxicas, que es lo que llamamos toxinas o lo que llamamos micotoxinas. Es el hongo que produce, el hongo hace presencia y produce algo que se llama micotoxinas. ¿Y qué son esas micotoxinas? Lo que intoxica el cuerpo, lo que es maléfico para nuestro cuerpo. Entonces, esas micotoxinas hay que controlarlas con medicamentos que sean a través de fungicidas, ¿cierto? Entonces, ese es otro tema importante. Digamos con el tema del alimento. Los alimentos, cuando no los almacenamos bien, recuerden que en los bultos de concentrado hay que poner unas gestivas y tienen que estar a 15 a 30 centímetros distanciados de la pared y a 30 a 15 centímetros distanciados del suelo. ¿Para qué? Para que esa humedad que refleja la pared o esa humedad que refleja el suelo no comience a deteriorar esos alimentos y por ende no les comiencen a generar hongos. Y recuerden que los hongos en la producción porcina son fatales en el tema de gestación. Produce abortos, microabortos, hace que la hembra no entre en celo
y genera muchos prolapsos uterinos. Es importante que manejemos el tema de los hongos. Y finalmente tenemos los protozoarios. Los protozoarios pues son todos esos parásitos que realmente atacan nuestra porcicultura, y lo más típico y lo que más nos ataca en la porcicultura, para los que conocen o no conocen, es el tema de la coccidia. La coccidiosis es muy vulnerable para los lechones recién nacidos. Al tercer día pues de nacimiento lo ideal es aplicarles un anticoccidial, porque es muy normal que de las heces que tienen las hembras o sus madres se les pueda contagiar esa coccidia a los lechones. ¿Y qué es lo que hace? De pronto en los cerdos adultos no es tanto el problema, porque pues de pronto sí les genera algunas diarreitas o algunas heces pintadas de sangre, pero a los lechones pequeños sí es fatal, porque como apenas ellos están empezando a formar sus intestinos, entonces esos intestinos se comienzan a deteriorar y por ende pues el lechón puede morir, ¿cierto? Entonces es importante que también controlemos el tema de la coccidia, o sea, los protozoarios en una granja. Entonces, así en resumen, les conté cuáles son esos agentes contaminantes que entran a una granja, ¿cierto? Entonces, el protocolo de lavado y desinfección. Un protocolo de lavado y desinfección debe ser lo más estricto posible en una granja. Un ejemplo, en la granja de maternidad, que ahora lo vamos a ver en un video, lo importante es que se saque todos los animales y que por lo menos quede vacío ese corral o esas jaulas por lo menos 3 días, ¿cierto? Yo sé que hay granjas que les queda difícil hacer este proceso, pero si son granjas grandes, lo ideal es que tengamos ese vacío de 3 a 5 días para que esos microorganismos que están ahí se concentren solo en esa zona y no se dispersen por todos lados. Entonces ya usted llega y comienza a hacer todo el raspado, raspa todo lo sólido, lo recolecta, lo lleva, y después de que raspe todo eso comienza a remojar con agua. Usted remoja con agua, ya aplicamos algunos insumos, ¿cierto? Que son detergentes espumantes. Generalmente yo aconsejo el cloro espumado, ¿cierto? Ese cloro espumado lo que hace es que comenzamos a remover, y a su vez también hace un efecto pues de desinfección. Comenzamos a remover toda esa parte física que queda, y también pues a su vez también hace un efecto de desinfección. Perdón. Y después lo que hacemos es dejar que actúe por lo menos unos 5 a 10 minutos y empezamos a aguar con presión. El uso de la hidrolavadora yo la recomiendo mucho. Yo sé que una hidrolavadora también puede ser un costo adicional, pero ¿qué hace la hidrolavadora? Primero, nos ahorra agua. No es lo mismo usar con una manguera, no es lo mismo el gasto de agua en una manguera versus una hidrolavadora. Se ahorra mucho más agua con una hidrolavadora. Fuera de eso, la hidrolavadora sale con potencia, entonces esos agentes o todas esas suciedades que están impregnadas a la pared o al piso, entonces con la presión de esa hidrolavadora puede salir. Después de que hagamos ese enjuague, lo que hacemos es desinfectar. ¿Y con qué desinfectamos? Pues hay muchos tipos de desinfectante. Si estamos en nuestra unidad productiva y digamos no tenemos pues como acceso a un buen desinfectante, podemos desinfectar con agua yodo o con agua veterina. Yo el agua veterina no la recomiendo mucho porque es cancerígena, ¿cierto? Tiene unos componentes cancerígenos, y pues eso a futuro nos puede afectar a nosotros como operarios o como usuarios de nuestra empresa porcícola. Y recuerda pues que la bioseguridad también es cuidarnos nosotros mismos también, ¿cierto? Entonces, si tengo veterina pues lo uso, pero tratar de no usarla constantemente porque pues puede tener problemas a futuro. O el agua yodo también podemos desinfectar, o con hipoclorito, ¿cierto? Ya generalmente en las granjas que he utilizado yo he utilizado mucho algo que se llama el Virusnic. No estoy haciendo propaganda de ningún tipo de productos, pero me parecía un producto muy completo porque actuaba como desinfectante tanto del animal como de la zona, ¿cierto?
del corral. Entonces hacía un doble propósito. Después de desinfectar, lo que hacemos es que se seque. Cuando se seque, tratamos de flamear. Si es en la zona de precebo, ojo con los pisos, o si tenemos pisos de plástico, ojo con los pisos de plástico. ¿Qué es flamear? Pues con el soplete, con que a veces arreglamos los cerdos, aunque los quemamos, empezamos a flamear, pero suavemente, suave y rápido, porque eso también nos ayuda al tema del protocolo de desinfección. Después de que flameamos, encalamos con cal agrícola, encalamos el piso, las paredes, y de 2 a 5 días se deja solo. Vuelvo y repito, es difícil, pero pues debemos de buscar la alternativa. Eso es un protocolo de lavado y desinfección, ¿cierto? Eso es un protocolo de lavado y desinfección, pero mire la secuencia tan importante. Recuerde que al principio hablamos de virus, bacteria, hongos, protozoarios, ¿cierto? Y resulta que las bacterias se clasifican de muchas maneras. Hay bacterias que sobreviven al agua, hay bacterias que sobreviven al jabón, hay bacterias que sobreviven al calor, hay bacterias que sobreviven a muchos estados del ambiente, ¿cierto? Entonces, cuando yo raspo, ya estoy eliminando cierta cantidad de bacterias. Cuando yo enjuago, estoy eliminando una cantidad de bacterias que no asimilan el agua, ¿cierto? Cuando yo estrego con la espuma clorada, ya hay bacterias que no son resistentes al cloro, que no son resistentes a la espuma, que no son resistentes al jabón, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, hay bacterias que son resistentes a muchos estados del ambiente. Ahora, cuando ya yo aplico el desinfectante, obvio, acabo con muchas bacterias que no resisten a un desinfectante fuerte, pero más sin embargo me queda una cantidad de bacterias. ¿Y con qué las elimino? Pues las elimino con la candela, porque son bacterias que son muy resistentes, pero cuando hay presencia de fuego o calor, ellas desaparecen, ¿cierto? Y también nos quedan otra parte de bacterias que son mucho más resistentes, pero ya cuando yo aplico la cal, se les cambia el pH, ¿cierto? Entonces hay bacterias que no son resistentes al cambio del pH, o sea, son resistentes al frío, al calor, al agua, pero no son resistentes al pH. Entonces, como hay un cambio de pH, desaparecen de una. Y listo, me quedó totalmente desinfectado mi área. Ahora, ¿por qué los dejo de 1 a 3 días o de 2 a 3 días o 4 días solo? Porque igual que algunas bacterias que son resistentes a todo, pero al ver que está solo, se dispersan y queda el lugar totalmente aséptico. Entonces, eso es un protocolo de lavado y desinfección. Entonces, para esta semana, si queremos que hagamos una actividad, y esa actividad es, por favor, cada uno de los que tengan unidades productivas, los que trabajen en las granjas, ¿qué protocolo de lavado y desinfección utilizan? ¿Qué materiales utilizan? Esa va a ser la actividad para esta semana. Tienen toda la semana para responderla, tienen toda la semana para enviármelo cuando tengan. Espero que sea de ayuda esta información para nuestras granjas porcinas. Ahora le damos la bienvenida a la instructora Viviana Torres Delgado, donde nos hablará sobre una especie de orquídeas ideales para adornar nuestro jardín. Bienvenida, instructora. Buenos días, apreciados aprendices del Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago. Hoy vamos a realizar un programa del programa de Emprendedor en Flores y Follajes. Este programa lo estamos desarrollando en los municipios de Argelia, de Cartago y de Zarzal. Entonces hoy vamos a hablar sobre estas orquídeas tan hermosas que tenemos hoy aquí. Entonces esta orquídea se llama Dendrobium phalaenopsis. Estas orquídeas son unos híbridos entre dos especies. Una especie que se llama Dendrobium y otra especie que se llama phalaenopsis. Por esta razón, sus flores son parecidas a las flores de la planta mariposa, que es la phalaenopsis.
Y estas plantas son muy resistentes a la luz, o sea, necesitan mucha iluminación y generalmente se cultivan en climas cálidos. Estas plantas tienen doble propósito. Las podemos tener como flores en matera o como flor de corte para floristerías, porque estas varas son muy hermosas, pueden tener más de 20 flores y la altura de la planta puede llegar a tener más de 70 centímetros de altura. Entonces son plantas que son muy potenciales para hacer arreglos florales, además su flor dura mucho en florero. Entonces estas plantas son, como les dije, requieren mucha luz, requieren temperaturas alticas, entonces pueden ser usadas en climas cálidos. Las podemos tener dentro de la casa, al lado de una ventana muy iluminada. Estas plantas, por ser de porte tan alto, requieren de mucho abono. Son ávidas de abono, entonces semanalmente las podemos fertilizar en forma foliar o en forma radicular, con un fertilizante líquido que tenga muy buena solubilidad y que sea un abono completo, o sea, que tenga elementos mayores, elementos menores, y entonces para que ella nos pueda volver a florecer. Ella, pues, como les dije, por su porte tan alto, es muy ávida de alimentos. Esta planta generalmente florece al final del pseudobulbo y puede tener 2 varas florales y también puede florecer en cualquier parte del pseudobulbo. Entonces, como les digo, son plantas muy, muy bonitas, son plantas que son fáciles de cultivar, requieren, como todas las orquídeas, recipientes pequeños, que la planta quede dentro del recipiente, y necesitamos un sustrato medio. El sustrato medio, podemos utilizar piedrita como esta, podemos utilizar corteza de pino pátula, podemos utilizar la parte dura del coco también como un sustrato para estas plantas, carbón vegetal, y el riego más o menos 2 veces a la semana. Necesitamos que la planta no se seque nunca su sustrato, pero tampoco que esté sobresaturada para que ella pueda florecer. Necesitamos, como les dije, la fertilización para que ella pueda volver a florecer y mucha iluminación. Entonces, amigos, espero que este pequeño video les vaya a servir mucho para sus actividades de floricultura, y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan todos un feliz día. Hasta la próxima. Muchas gracias, instructora. Qué lindas orquídeas. Ahora le damos la bienvenida a la aprendiz Lady Borrero de Zarzal Valle, donde nos deleita con un delicioso almíbar de zapallo, con el programa de formación Transformación Técnica de Frutas y Hortalizas, dirigido por el instructor Carlos Arturo Alvarado. Bienvenida, aprendiz. Días, vamos a almíbar. Los ingredientes son el zapallo cortado en cubitos, 1 libra de azúcar, y para darle un sabor diferente, un toque especial, unos clavitos. Teniendo ya estos ingredientes, los vamos a pasar a nuestra olla. Estando acá, le vamos a agregar el azúcar. Yo creo que con esta cantidad, y vamos a ir mirando si necesita como más. Y le vamos a agregar nuestros clavitos para darle un mejor sabor. Ahora nos vamos a dirigir hacia el fuego. Ahora procedemos a ponerlo a calentar a un fuego medio y lo vamos a dejar acá hasta que llegue al punto de ebullición. Acá podemos observar que ya está el almíbar y el zapallo en punto de ebullición. Le apagamos al fuego. Ya está. Y la servimos con galletas. Y quedó lista para el consumo. Días, vamos a almíbar. Muchas gracias, aprendiz. Se ve delicioso. Ahora le damos la bienvenida al instructor Jorge Olmedo Ortiz, donde nos hablará sobre unidades productivas del programa SENA Emprende Rural. Bienvenido, instructor.
Cordial saludo para todos los aprendices del Centro de Tecnologías Agroindustriales, SENA Regional Cartago. Un saludo muy especial a la comunidad general que nos acompaña hoy y a la cual llega estos diferentes materiales comunicacionales que tenemos para nuestros aprendices. Y un saludo también muy especial a los aprendices del programa SENA Emprende Rural, a los cuales hemos preparado todo ese trabajo para poder llegar a ellos y comunicarles todo el aprendizaje. Un saludo también a nuestras emisoras aliadas, Radio Viva del 106.6 del FM, y su canal digital radioviva.org, la agencia Suma, agencia digital, con su canal digital www.agenciasuma.com, y a la emisora Radio Versalles del 90.3 del FM, Radio Versalles. Muchas gracias a ustedes por permitirnos usar sus medios de comunicación y poder llegar a nuestros aprendices. Hoy quiero compartirles un material muy importante y es referente al hecho de cómo hacer emprendimientos desde las unidades productivas del programa SENA Emprende Rural. Pero antes, clarifiquemos un poco de lo que son las unidades productivas. Las unidades productivas son iniciativas de los aprendices del programa SENA Emprende Rural en las diferentes formaciones que tenemos a nivel del centro y norte del Valle del Cauca. Con los diferentes instructores técnicos, las diferentes formaciones, los diferentes temarios, y en compañía del instructor de emprendimiento y comercialización se organiza, se consolida y se crea una unidad productiva. ¿Cómo está conformada la unidad productiva? Por los aprendices que quieran hacer parte de esa unidad productiva, que quieran poner en práctica todo el aprendizaje adquirido en la formación con el instructor técnico en las diferentes modalidades. Adquieren todo su aprendizaje y finalmente el SENA apoya y gestiona un tema de organización asociativa para consolidar la unidad productiva y les aporta importantes recursos de formación para que sean usados como un capital mínimo semilla y arrancar esa unidad productiva. Entonces, la unidad productiva es un grupo de aprendices muy juiciosos que se organiza con una visión empresarial, una visión muy asociativa, organizan esta unidad productiva, definen un producto para comercializar con el apoyo de los instructores, un producto que sea mínimo viable, con las características muy importantes de buena rotación en el mercado y con un mercado muy perfilado, lo llevamos, lo comenzamos a comercializar y vamos mirando cómo crecemos la comercialización y el desarrollo de este producto y su penetración en el mercado al cual vamos a dirigir. Entonces, eso es la unidad productiva. Son aprendices muy juiciosos, que son guerreros, que son juiciosos, que definen ser parte de la unidad productiva y quieren vivir una importante experiencia, porque es una experiencia la final, de ser parte de una unidad productiva, de ser parte de una visión empresarial, de ser parte de llevar un producto al mercado y con una finalidad de generar primero un autoconsumo para sus hogares, porque es lo que inicialmente orientábamos cuando organizamos las diferentes formaciones de la categoría SENA Emprende Rural. Organizar los aprendices para que miren un producto, comiencen a llevarlo al mercado y generen unos importantes recursos de autoconsumo para sus hogares y algunos recursos también de ingresos económicos para un crecimiento económico. Pero la finalidad se comienza a crecer ese desarrollo empresarial como unidad productiva y luego se vaya dando un crecimiento muy importante y les sirva como un bienestar y un desarrollo en sus aprendices en sus diferentes familias y sus hogares. Entonces, eso es como una de las ideas fundamentales de lo que queremos como SENA, que los aprendices definen sus unidades productivas, trabajen en equipo y comiencen a buscar que las unidades vayan creciendo para que los beneficien en la final. Genera autoconsumo, genera ingresos, genera un fortalecimiento, genera conocimiento, genera desarrollo empresarial, genera muchas cosas. Que se traduce en bienestar desde el SENA para los aprendices en las diferentes modalidades. Entonces, finalmente, ¿qué son? Son iniciativas empresariales, donde se define un producto mínimo viable. ¿Por qué le llamamos producto mínimo viable? Porque es el producto con las mínimas características de calidad que el cliente y el mercado lo acepta. Porque, como sabemos, las unidades productivas tienen recursos limitados, los aprendices tienen recursos limitados. Entonces necesitamos comenzar a consolidar unos productos que se puedan hacer en la casa de los aprendices o en nuestra unidad productiva. Vamos organizándolo, vamos consolidándolo, que quede en las características mínimas aceptables de calidad y comencemos a llevarlo al mercado para que se vaya consolidando. Entonces vamos llevándolo al mercado, vamos creciéndolo lentamente y en la medida que pasa el tiempo, con el apoyo de los instructores, se va haciendo una consolidación empresarial, que posteriormente remitimos la unidad productiva y los aprendices a otras fases más de crecimiento del apoyo que el SENA siempre brinda a los aprendices, y la unidad productiva se va consolidando y va creciendo como tal. ¿A partir de qué? De un producto mínimo viable que se pueda hacer con los recursos que los aprendices tienen a su alcance y que el SENA también les facilita. Características de la unidad productiva.
Bueno, primero que todo está conformada por aprendices del programa SENA Emprender Rural con una vocación y una visión muy asociativa. Se juntan los aprendices, se organizan, definen los objetivos prioritarios que van enfocados al tema de crecimiento, a la consolidación de la unidad productiva, van enfocados a generar una visión muy asociativa, aprendices que tienen anhelos de hacer emprendedores muy juiciosos, de crecer con una visión muy empresarial, de rebuscársela en el mercado. Han identificado un producto que tiene unas importantes características de crecimiento y desarrollo empresarial con el apoyo de los instructores. Entonces comenzamos a valorar ese crecimiento y ese desarrollo de la unidad productiva para que vaya creciendo. Entonces las unidades productivas también tienen una organización tipo asociativa. Entonces está conformada por un presidente, un secretario, un tesorero y unos miembros vocales. Estos están definidos y organizados a través de una asamblea general. Y dentro de los miembros vocales podemos encontrar diferentes tipos de perfiles de aprendices que apoyan la consolidación de la unidad productiva con visión asociativa, pero también se apoya todo un enfoque y un andamiaje empresarial desde una unidad productiva. Otra característica de las unidades productivas es que arrancan con unos productos mínimos viables. ¿Sí? He tenido la oportunidad de estar en el mercado y ver diferentes emprendedores que salen al mercado con un negocio, con una idea, montan un local, alquilan una casa, alquilan un local, hacen importantes inversiones y finalmente se dan por enterados que el producto que llevan al mercado no era el que el mercado quería. Los clientes no lo compran, no tienen el movimiento empresarial deseado y finalmente pues eso lo lleva a un cierre empresarial, a una quiebra y a una destrucción de recursos económicos. Entonces por eso siempre les hablo del producto mínimo viable. Vamos a hacer productos mínimos viables con los recursos que tengamos a nuestro alcance, con los recursos que tengamos en nuestros hogares, en nuestra unidad productiva y con los recursos que los instructores técnicos de SENA les van facilitando y orientando para consolidar los productos y llevarlos al mercado. Ya cuando el mercado está recomprando los productos, porque lo importante no es la compra, sino la recompra normalizada de los productos, ya en ese momento se comienzan a definir importantes crecimientos, inversiones y gestiones empresariales. Pero para arrancar siempre debemos hablar de lo que es iniciar con un producto mínimo viable gestionado con buenos estándares de calidad y con los recursos que tienen los aprendices a su alcance. Sigamos. Bueno, como les decía ahorita, las unidades productivas dentro de sus características también tienen que hay que gestionar clientes. Lo importante no es que el cliente le compre, porque al ofrecer y hacer una labor de comercialización y ofrecer los productos, pues mucha gente va a estar interesada en comprarlos y en probarlos. Pero lo importante es la consolidación de una relación comercial en el largo plazo, que los clientes nos compren y nos sigan llamando para recomprarnos los productos con mucha frecuencia. Eso es lo más importante, no es hacer la relación comercial de entrada, sino sostenerla en el tiempo y lograr que los clientes nos sigan comprando los productos. Las unidades productivas también están llamadas a tener dentro de sus características una organización muy juiciosa y muy planeada, llevar libros de los registros de compras, de gastos, de manejos de inventarios bien puntuales que les ayuden a tomar decisiones futuras. Dentro de las unidades productivas hay algo que también eso les favorece mucho y es el hecho de que el SENA en este momento tiene la fuente de financiación de capital semilla más grande que hay en Colombia, que se llama Fondo Emprender y es para los aprendices, y para los aprendices del programa SENA Emprender Rural tienen altos niveles de prioridad para que usen estos recursos, que puedan ir a recibir recursos de capital semilla en el momento que tengan unos productos y una unidad consolidada en el mercado. Cuando estén consolidados en el mercado, el SENA lo remite a las oficinas del Fondo Emprender, lo remite para que un gestor de emprendimiento comience a orientarlos a consolidar un plan de negocio y los lleve a las convocatorias de revisión y asignación de recursos. En ese momento se define si recibe recursos de capital semilla en ese instante o cuando queda remitido para recibirlo en fechas posteriores. Entonces pueden identificar que el SENA apoya la creación de la unidad productiva, apoya de forma técnica de emprendimiento y comercialización la consolidación de la unidad productiva y el acompañamiento de los aprendices, y también facilita canales y recursos de capital semilla para el fortalecimiento empresarial. Entonces el SENA es una excelente oportunidad que los aprendices tienen para consolidar sus ideas de negocio y sus oportunidades que tienen de ser empresarios. Beneficios, como ya les conté, tienen todo un andamiaje empresarial de asesoría y acompañamiento a su disposición. Tienen al instructor de técnico de las áreas pertinentes, tienen al instructor de emprendimiento y comercialización para ustedes, ahí apoyándolos, acompañándolos
para el crecimiento de la unidad productiva de su consolidación. Después los remitimos para que sean acompañados por un gestor de fortalecimiento, los ayuda a crecer mucho más. Le facilitamos la posibilidad de que puedan participar en ferias locales, regionales y nacionales. Este año, por la situación que todos conocemos de la pandemia, no ha sido tan fácil hacer ferias ni el encuentro empresarial entre unidades productivas, pero en el momento que se pueda dar los espacios y las medidas pertinentes con toda la seguridad que se debe de hacer, el SENA va a propiciar espacios para que las unidades productivas vayan, se fogueen, muestren sus productos consolidados, sus productos mínimos viables con todo el apoyo de los instructores, comiencen a buscar unos importantes canales de comercialización para que se fogueen en el mercado, con clientes, con proveedores, con mayoristas, con clientes de la misma categoría, van haciendo un importante desarrollo empresarial. Entonces, eso es lo que el SENA quiere. Ya inicien con una formación del SENA Emprende Rural, se capacite con un instructor técnico, fortalezcan los conocimientos, generan una unidad productiva y la llevan a un crecimiento empresarial. Eso es lo que nosotros queremos en este momento. ¿Por qué? Porque el SENA le brinda los recursos básicos de capital semilla para la gestión de los productos mínimos viables, acompañamiento, apoyo en comercialización, apoyo en gestión administrativa, publicitaria, contable, de mercadeo, algún apoyo legal en temas orientados a la legislación. El SENA es la importante oportunidad que los aprendices tienen para que la aprovechen la formación y aprovechen el acompañamiento que les brindan para que hagan esa importante experiencia de crear y consolidar una unidad productiva en el mercado. También les apoya con recursos de capital semilla u orientación para otras fuentes de financiación, porque también en el mercado, a pesar de que hay Fondo Emprender y que es del SENA, también hay fuentes de financiación como lo que es la de la gobernación, que es Valleín, fuentes de financiación y capacitación como las de Creative de Confandi, que también apoyan el crecimiento empresarial que queremos que reciban nuestras unidades productivas. Retos que tenemos y consideramos que los aprendices deben validar, ver, conocer y validar para salir en el mercado con las unidades productivas. Primer reto que tienen importante es escoger su grupo de trabajo, un importante grupo de trabajo que les permita un trabajo en equipo, que van a estar ahí una cantidad de aprendices muy juiciosos con diferentes perfiles que deben consolidarse para trabajar en equipo, para generar una unidad productiva y unos productos mínimos viables con una visión muy innovadora. Deben ser muy recursivos, deben tener una complementariedad de habilidades entre los diferentes perfiles de aprendices, que es lo importante. ¿Qué es lo importante también? Como retos que tenemos este año con nuestras unidades productivas, es cambiar el canal de comercialización hacia otros que le permitan una comercialización de menor esfuerzo y menor recursos, como por ejemplo cuáles. Actualmente, pues por la situación que vivimos, sabemos que no es tan fácil salir al mercado si no tenemos los recursos para hacer unas buenas medidas de contingencia y de protección y de seguridad por la pandemia que estamos viviendo. Pero hoy en día tenemos importantes canales de comunicación y de comercialización. Tenemos lo que es los medios digitales, el marketing digital, el marketplace, tenemos el WhatsApp Business, que también nos permiten hacer toda una labor de comercialización muy técnica a través del celular y el WhatsApp que todos hemos usado. Tenemos también la radio, que es la que estamos usando para comunicarnos con ustedes. Pero entonces hay que comenzar a pensar en que los canales tradicionales, yo tener mi producto en la mano, ir y visitar al conocido, al amigo, al vecino para que lo vea y comercializarlo ahí, han ido cambiando. Debemos de pensar que los canales de comunicación son otros. Hoy en día hay que usar los canales digitales que nos permiten un alcance muy grande y a menor costo y a menores recursos de esfuerzo. Entonces hay que aprovechar eso, hay que repensar que las formas de comercializar los productos han ido cambiando y que hoy hay formas digitales que nos permiten un buen alcance y menor esfuerzo con mayor impacto en la comercialización, que es muy importante. Hay que también trabajar en equipo, hay que vencer las frustraciones, porque estamos en una situación en la cual se nos pueden presentar frustraciones y bloqueos. Hay que mirar cómo manejamos eso, hay que repensar y reinventar nuestra forma de comercializar los productos, de llevarlos al mercado, de hacer una comercialización más inteligente, más estratégica, más puntual, y eso lo van a hacer con el apoyo del instructor técnico y el apoyo del instructor de emprendimiento y comercialización. Tienen toda esa andamiaje, toda la estructura que el SENA les favorece y les facilita para hacer más efectivos como tal en el mercado. Tienen una gran oportunidad que hay que aprovechar y vivir la experiencia de crear y consolidar una unidad productiva en el mercado. No la desaprovechen, vamos a gozárnosla en la unidad productiva de SENA Emprende Rural. Recuerden que la meta que tenemos para este año, entonces, ¿cuál será? La consolidación de nuestras unidades productivas, que ojalá podamos cerrar este año 2020 y poder decir que tenemos una unidad productiva
que la creamos con nuestro equipo de aprendices de la formación a la cual participamos. Decidimos asociarnos, de unirnos, de trabajar en equipo, consolidar un producto mínimo viable y llevarlo en el mercado, que eso nos va a permitir un crecimiento empresarial y una visión empresarial hacia el futuro. Recuerden que SENA siempre tiene un andamiaje de recursos y asesores, instructores que los van a apoyar y estarán felices que ustedes crezcan en el mercado con sus productos mínimos viables. Entonces recuerden que les habló el instructor de emprendimiento y comercialización Jorge Olmedo Ortiz Vidal. Voy a estar muy pendiente y esperemos que este año podamos consolidar nuestras unidades productivas del programa SENA Emprende Rural. Muchas gracias, instructor, por su valiosa información. Hemos llegado al fin de nuestro programa audiovisual. Recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube SER CTA Cartago y compartir. Muchas gracias y hasta pronto.